Estamos ya mediodía, así hemos llegado al mediodía y seguimos con las actividades de Lluvia de Libro 2020, donde estamos por supuesto con ustedes, gracias a todos los que nos están acompañando, nos están siguiendo y están atentamente con todas las actividades. Recuerden, pueden seguir el programa en lluviadelibros.cl, en nuestras redes también, de Editores de Chile, en Facebook, en Twitter, en todas las redes, en Instagram, pero específicamente en YouTube. Ustedes van y en la campanita se suscriben y pueden estar atentos a todas las actividades. Y lo que tenemos a continuación es para ustedes la presentación de un libro que está bien interesante para toda la familia también. Aquí se los voy a contar. Se trata de Cainga, una historia familiar, estudio etnohistórico sobre la propiedad ancestral de la tierra en Rapa Nui. Es una presentación que nos va a llevar hace más o menos unos 10.000 años, cuando se inició el aislamiento de las comunidades sustronésicas y en austronésicas, digo, y en completo aislamiento también del resto de la humanidad. Ahí surge la cultura polinésica y los patrones culturales que surgen ahí están obviamente perfectamente reconocibles en la cultura Rapa Nui. Es parte de Cainga, que es lo que vamos a presentar a continuación, y les voy a contar quién va a estar con ustedes contándoles más sobre esto. Es Marco Moncada Astudillo, licenciado en Historia, mención Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él vivió varios años en Rapa Nui, ahí tenía un programa radial donde hacía difusión histórica y resaltaba principalmente los vínculos entre el Estado chileno y la isla previo a 1888, o sea, nos fuimos varios años hacia atrás. Y las gestiones que siguieron la cesión de soberanía justamente a nuestro país, y el día de hoy se mantiene el sitio web de difusión histórica que se llama Polinesia Chilena. Bueno, él ha abordado durante su estudio el problema de la tierra, el caso de la familia Ito, que durante años llevó de manera judicial y mediática un conflicto con los dueños del Hotel Angaroa, siendo Marcos Moncada parte de ese equipo, justamente que defendía los derechos conculcados del clan Hitorangi, tema resuelto este año gracias a la restitución de la tierra de la familia. Es parte de lo que vamos a conocer a continuación con esta presentación del libro Cainga, una historia familiar, que está a cargo de la editorial Rapa Nui Press, y es lo que ustedes disfrutan a continuación en Lluvia de Libros 2020. Segunda Feria del Libro, Lluvia de Libros, a la editorial Rapa Nui Press por darme la oportunidad de presentar en mi trabajo mi estudio etnohistórico sobre la propiedad ancestral de la tierra en Rapa Nui, denominado Cainga, una historia familiar. Este trabajo busca interiorizarnos sobre por qué la propiedad de la tierra en la isla de Pascua, en Rapa Nui, tiene las connotaciones que tiene, por qué es tan distinta como lo entendemos nosotros. En esta presentación no voy a explicar el libro, voy a hacer la introducción para que el libro ayude a entender la caracterización específica que los distintos investigadores, visitantes, navegantes de los primeros siglos de contacto establecieron y reconocieron desde la perspectiva actual como pervivencias, tradiciones, reminiscencias de lo que la cultura polinesia en general había conservado frente a la propiedad de la tierra. Los invitamos pues a introducirnos en el contexto que permitió caracterizar, perfilar lo que los Rapa Nui entienden por Cainga, por su tierra. La tesis principal de este libro es que la sociedad Rapa Nui, por tradición desde sus inicios, de su génesis, tradición polinésica, en ella el sujeto histórico es la familia. Es la familia Rapa Nui que se desenvuelve en un contexto cultural y territorial específico, la que cumple una función no solamente cultural, sino que económica y por sobre todo política. En los contextos previos a los contemporáneos, en los contextos de Guerra Fría fundamentalmente, se entendía, había una pugna entre lo que era la corriente liberal del individuo como sujeto histórico y lo que en el campo marxista era entender la clase social como sujeto histórico. Se aludía a la historia de familia, se aludía a la familia como sujeto histórico como una concepción premoderna, lo que, por el contrario, más que quitarle validez, hace remontar a
a las épocas más antiguas de la humanidad este concepto, que ya lo tenemos en los griegos, en los romanos y en todos los pueblos, donde la familia era el referente para entender cómo un grupo humano se desenvolvía en la historia. Dicho eso, partiremos desde el principio, cómo en la cultura polinésica a temprana hora marca una ruta, un camino distinto al resto del mundo. Hace aproximadamente 10.000 años, en un contexto de cambio climático a nivel mundial, obviamente, nos encontramos con que el nivel de las aguas empieza a subir. Esto es recogido por la tradición griega, por ejemplo, con el mito de la Atlántida. Los antiguos mapuches, los pueblos prehispánicos, recuerdan lo que es Tentren, Caicaipilú, la función sagrada del Cuel, como un sector, como un lugar que reflejaba esta lucha por ahogar a la humanidad y quien levantaba la tierra para salvarla. Y en la tradición occidental también es clave la interpretación sumeria, siria, babilónica que recoge el pueblo judío del diluvio universal. Y eso tiene que ver porque efectivamente hace 10.000 años se levantó el nivel de aguas al extremo que se borró el puente Beringia, que por lo que usaron los asiáticos hacia América, y además en lo que nos interesa hoy día, en el sector de lo que hoy día conocemos como Formosa, que es una isla donde se ubica Taiwán, antiguamente era una península. Y en esa península los pueblos originarios habían sido acorralados casi por sucesivas migraciones desde Asia. Y estos grupos, al subir del mar, que eran pescadores, se lanzan al océano para buscar la sobrevivencia. Y este grupo se reconoce porque todas sus lenguas, sus idiomas, están relacionados entre ellos. Son las lenguas malayo de Formosa propiamente tal, los Tao, y las lenguas malayo-polinésicas en general, de donde vienen las lenguas polinésicas, y incluso desde África, desde Madagascar, hasta lo que es nuestra isla de Pascua, Rapa Nui, todo ese tremendo espacio que involucra casi el 25% del mundo, de la superficie terrestre, está poblado por pueblos que hablan lenguas austronesias. Esto surge hace 1000 años, pero posteriormente, con la distinta evolución y desarrollos culturales, empiezan a asumir diferencias más allá del idioma entre los diferentes pueblos. Es así como llegamos hace más o menos del 3500 en un lugar que hoy día conocemos como Nueva Caledonia, como el archipiélago de Bismarck, donde surge una cultura conocida como cultura lapita, que tiene patrones culturales específicos que la distinguen del resto de lo conocido hasta ese momento y que conforma el núcleo en torno al cual se gesta la cultura polinesia. Esta cultura lapita tenía determinados patrones de entierro que tenía que ver, por ejemplo, con cortar la cabeza del difunto, porque el poder, el mana, estaba en el cráneo. De ahí también la costumbre de cuando están en conflicto cortar la cabeza del guerrero enemigo y conservarla como trofeo. Surge a su vez un tema importantísimo que son los cultígenos. Ellos así empiezan a recorrer todo el Pacífico trasladando consigo sus cultígenos. Los camotes, taro, ñame, mañoca, todo lo que es lo que ellos llamaban toa, que es la caña de azúcar. La caña de azúcar se cultiva aquí en este punto, en Bismarck, y desde aquí, hace ya casi 10.000 años, 7.000 años, se desplaza por todo el mundo. La caña de azúcar, cuando se desplaza hacia el occidente, en la India se le da el uso para su jugo, hacerlo hervir y sacar lo que es la caña como cristales, azúcar. Y esa azúcar cristalizada es lo que hoy día conocemos a nivel mundial. Pero hacia el otro lado, hacia el Pacífico, no se lleva a cabo este proceso. Y la caña de azúcar se conservaba per se como tal, pero a su vez se le dieron distintos usos culturales que fueron fundamentales. Es un elemento crucial en la tradición Rapa Nui y polinésica en general. Por ejemplo, las
armas se usaban como mango, usaban caña. Mata toa viene de ahí, de un arma que es un matak, la obsidiana, y toa que es la empuñadura que es de caña. Y todos estos elementos culturales fueron trasladados en las canoas, en estas lanchas con balancín, estos catamarán, como llamamos hoy día, por todo el Pacífico. Eso surge hace 3.500 años. Hace 2.500 años ya tenemos configurado lo que es el triángulo polinésico, que está marcado por Nueva Zelanda, los Maori, los polinesios que están en Isla de Pascua, o Rapa Nui, o Maoji, que habla Maori, que significa gente de la tierra, que es la gente de los originarios, y el triángulo polinésico se cierra con Hawái. Entonces, en este triángulo, pese a las grandes distancias y a los distintos matices, las lenguas son similares. Hay muchas tienen variaciones, son variaciones dialectales de la principal, y a su vez conservan los mismos cultígenos, animales domésticos, que en Rapa Nui algunos se perdieron, pero se conservó la memoria. Es así como, por ejemplo, el nombre que les dan en la isla al gato es curí, pero curí en nuestra Polinesia es perro. ¿Por qué? Porque la descripción de un perro, para quien no conoce un perro, podría coincidir con la de un gato cuando se le ve por primera vez. Del mismo modo, hay otras referencias como, por ejemplo, los cerdos. Los cerdos tienen que ver también con elementos que se habían extinguido en la isla. La expedición, los primeros conquistadores les muestran cerdos a los Rapa Nui y no muestran extrañeza al ver animales como los cerdos, que están en cautiverio arriba del barco. Y la denominación que les dan a los polinesios, a las vacas, cuando llegan la primera vez a la isla a ver sus huellas, es Pua, Puaca, Pua. Y en el resto de la Polinesia es el nombre que tienen los cerdos, que sí existen en la Polinesia a diferencia de las vacas. Entonces se van cruzando referencias, palabras y tradiciones que no se pierden, sino que con el tiempo se consolidan entre los diversos pueblos polinesios. Pueblos que a su vez tenían una gran referencia memotécnica, ellos tenían muchas formas de conservar la memoria. Y es así que todos estos pueblos de la Polinesia hace 2.500 años ya conservaban la identidad que tienen actualmente. Es así como hace 1.000 años llegamos a Rapa Nui, a la isla de Pascua, donde las condiciones territoriales, materiales, eran distintas, los recursos eran distintos. Por lo tanto, los Rapa Nui deben empezar a buscar otras formas de subsistencia, otros recursos, y con la básica tecnología que tenían, empiezan a desarrollar mejores condiciones de vida. A modo de ejemplo, la tradición de los primeros 7 exploradores que llegan a la isla, por el sueño enviado luego que Jaumaca tuvo un sueño premonitorio que le hablaba de esa isla, cuenta que tenían colgantes de madreperla. Esos colgantes de madreperla podrían ser perfectamente conchas de nácar. Por lo tanto, eran conchas de nácar como en Samoa y otros lugares de Polinesia hasta el de hoy se ocupan. Esas conchas de nácar no están presentes en Rapa Nui. Cuando empiezan a notar que no habían, se declaran tapu por el ariki. O sea, eran sagradas y solamente eran propiedad del rey. Y por lo tanto, las conchas de nácar solamente las podía usar el ariki o rey. Y él había un tapu, una provisión sagrada que obligaba que solamente él la podía usar. Pues bien, cuando se extingue las conchas, han pasado ya 1.000 años de que llegan a la isla, estos miro o colgantes se tienen que hacer ya no de piedra, sino que madera, o sea, de rey. Pasan a ser rey miro. Y el rey miro, o rey miro, que es el colgante, que es símbolo del rey, que es hoy día símbolo del pueblo Rapa Nui, que está reflejado en lo que vendría siendo su bandera, refleja lo que sería una concha de nácar estilizada. O sea, desde el primer día, el rey Miro estuvo presente en la comunidad Rapa Nui. Y aunque no todos pueden explicar esta genealogía, esta relación de inicio a la actualidad, cuando llega el momento de que se relacionan con Chile, deciden hacer
así como ellos reconocían la bandera chilena, reconocen una bandera y hacen una bandera con un rey Miro, porque eso representaba a ellos. Se fijan que son tradiciones milenarias que han conservado y defendido porque son parte de su identidad. Y esto, que es clave en cuanto al Rapa Nui, tiene que ver con el mata, con la familia, en dos contextos. Primero, que en la paenga o jare paenga, que es la casa donde ellos viven, jare paenga porque jare es la casa por tal, y paenga son unas basaltos, unas piedras que están talladas de tal forma que pueden sostener como base a la estructura de vegetal que se arma encima. Y eso se arma para controlar el Cainga, que es el territorio. Cainga para nosotros podría ser territorio, pero para Rapa Nui tiene tres elementos que le dan sentido y que para nosotros en español requieren tres definiciones distintas, pero que para ellos y una sola palabra lo englaba todo. Primero, Cainga se asocia a Kai, que es comer, pero Cainga podría ser la acción de comer, a comida, alimentación, sobrevivencia podría ser aludido a eso. También se conoce como tierra, país, isla, vale decir como territorio. Y por último, es la matriz útero, también llamado mata cao. Mata, se fijan que también tiene que ver con la familia. Pues bien, esta concepción de útero matriz femenina, por Cainga, por la tierra, se explica porque al nacer el ser humano y cortar el cordón umbilical, o pito, que el nombre cordón umbilical que también se conserva hasta el día de hoy como ombligo, y como estaban tallados en los moais o en forma sobresaliente, pasaron a ser conocidos también como excepción de botones en el mundo actual, en el contexto actual. Estos se cortaba y el ombligo se enterraba en la isla donde había nacido, porque de ahí en adelante el cordón umbilical, esta forma de alimentación que se le da en el útero materno, será a partir de la tierra, que producirá los alimentos para alimentarlo. Y esta forma de entender la tierra como cainga estaba asociada a determinadas formas, a tradiciones culturales de cómo hacerla producir. Y si bien es cierto, traía mucha información desde antes, cuando llegaron, mucha información también, mucha experiencia se desarrolla en la isla por parte de sus actuales ocupantes a lo largo de cientos y miles de años y aluden siempre a la capacidad de quien puede dirigir la maniobra o va reconociendo elementos o lugares. Y esa persona, ese jefe de familia, al morir, su cabeza se conservaba no como trofeo, sino como referente para mantener el poder sobre el territorio. Se sabe que la cabeza Jotumatú, el primer rey, el primer Ariki, fue por su hijo mayor, también fue sacada, y de ahí para adelante todos guardan las cabezas, los cráneos, los antepasados, porque ahí está el mana. Estamos hablando de una isla que en 1000 años se desenvolvió para llegar a ser la cumbre más excelsa de la cultura polinésica, pero que en el siglo XVIII, imagínense, en 1722 llegan los primeros occidentales, 1760 llega después la exposición española, la más grande hasta ese momento, y empieza la cadencia porque entra en crisis la cultura que no puede explicar lo que está pasando, quizás un cambio climático, otras cosas más, destrucción del ecosistema. Hay varias interpretaciones, muchas de ellas con visos de catástrofe, de colapso, no son tales, porque si se fijan en este mapa del Conde de la Peruz de 1786, que fue levantado durante su visita a la isla en el periodo más álgido de guerra civil, de desastre, todo lo negativo que se ha hablado de la isla de Pascua, de Rapa Nui, en todo este tiempo por los exploradores y por los historiadores, lo encontramos, sin embargo, que lo que vio la Peruz, aunque no lo explica, pero no lo dice, no lo escribe, pero lo dibuja. Él dibuja campos perfectamente marcados. Quizás no eran tan así. Lo que sí nos está dando a entender la Peruz, que los terrenos familiares estaban perfectamente trabajados. Los invitamos a ver posteriormente este mapa en otro contexto. En el libro se ve con nitidez. Y gracias a esto podemos establecer que el poder de la familia sobre el territorio
nunca dejó de ejercerse, incluso en los momentos más trágicos y terribles que se había atribuido hasta el momento a una eventual guerra civil declarada a nivel de toda la isla. Aún así, vemos que las familias conservaban sus territorios y los trabajaban perfectamente. Ahora, esto del trabajo perfectamente no es solamente lo que dice o lo que observa o grafica el conde de la Peruz. En la década del 30 estuvo relegado en la isla un militar chileno, Carlos Chalín Ojeda, y él es acogido por una familia Rapa Nui con la cual se relaciona, incluso tiene descendencia, pasa a ser su familia, y él reconoce en un libro, él era militar, tenía vasta cultura, un hombre muy ilustrado, y él escribe un libro que domina geoetimología, y él incluso hizo que esto podría ser hasta una nueva ciencia, porque la forma en que los Rapanui abordaban la toponimia era distinta a la que lo hacían los occidentales. Por lo tanto, él hace notar algo que hasta el día de hoy no ha sido recogido por ningún otro investigador, que son los conceptos de Puku y de Muku. Este libro de Carlos Chalín Ojeda está próximo a ser reeditado. Me correspondió hacer el estudio introductorio, así que los invito a leerlo. Ahí explicamos en detalle lo que es las referencias que hacemos. Lo concreto para este caso es que Puku y Muku son referencias a deslindes de terrenos familiares. Puku se reconoce como peñasco o rocas grandes en los terrenos y se usa como límite de una propiedad. Y es un hito natural. A diferencia de Muku, que también está señalado para señalar una propiedad, pero está hecho por el hombre. Por ejemplo, lo que clásicamente se conoce como Muku es el Pipijoreco, o bien una estructura de piedra tipo pirámide muy pequeña, un montículo de piedra, donde el cual habrían restos de antepasados, huesos de antepasados, que se coronaban, entre otras cosas, con una punta de caña de azúcar. Volvemos a las tradiciones, se fijan a las cosas que se relacionaban, que se ligaban con los orígenes físicos y culturales del pueblo Rapa Nui. Aquí tenemos, no se nota bien, pero es una relación. Este documento lo encontramos en el archivo parroquial de Angaroa. Es del 15 de abril de 1888, vale decir, es previo a la recalada de Policarpo Toro en el Angamos, donde él trae desde Tahití a los Rapa Nui con los cuales se gestionó el vínculo, el nexo, para entregar la soberanía a Chile. Cuando estos Rapa Nui llegan la noche anterior, el día 8, tal como lo describe Alberto Otus, que fue de unas personas que nos juntó Julio, que nos tradujo a su hijo Julio, que nos tradujo este texto, ellos bajan del barco y traen una bandera Rapa Nui, la bandera del Rey Miro, que trae una bandera al Rey Miro para ponerla de igual a igual con la bandera chilena. Esto es lo que pasa el 9 de septiembre de 1888, y de hecho cuando llegan a la isla, desembarcan los chilenos a Policarpo Toro, se encuentra con que en la isla ya había una bandera, que es la bandera del Rey Miro, y él tuvo que subir la bandera chilena a continuación en el mismo palo, porque hay un solo mástil de bandera. Entonces, estas relaciones de conceptos que podríamos denominar modernos de bandera, porque los rapanos tenían bandera, el Rey Miro era un colgante, estaba adecuado al contexto occidental, donde la bandera representaba la soberanía, que es algo que era difícil de entender, sino que representaba el poder. Y cuando Policarpo Toro le acepta la sesión de soberanía, y a Tamutiquena le explica a los polinesios, a los Rapanui, qué es la soberanía, de qué están hablando, él toma un ejemplo y saca un terrón de tierra, un terrón de pasto, lo arranca, lo sacude y le entrega el pasto a Policarpo Toro y se queda con la tierra. Y le dice, te entregamos lo que está arriba, la tierra es nuestro. Y eso fue así. Y es así que este grupo de Rapa Nui, que eran jefes de familia, porque aquí está inscrita la familia a la que pertenecían, y los cargos que tenían, Topaya, por ejemplo, Tabana, que vendría siendo Tamutequena, a la izquierda está el nombre Tequena, que es el nombre que tenían en Rapa Nui, y entre paréntesis el nombre de bautismo. Por ejemplo, Atamu deriva de Atán, que es Adán,
Timona viene siendo Simón, Leone de León, Jotefo viene siendo de José, Joane de Juan, y así. Muchos de estos apellidos pasan después de ser, muchos de estos nombres de pila, que se usaban después del nombre Rapa Nui, porque primero todos lo conocían por su nombre Rapa Nui, después lo bautizan, por lo tanto, el nombre de bautismo pasa a continuación del nombre original, pasa a ser apellido en muchos casos, y es así como Pacarati derivan de quienes fueron en principio bautizados como Pancracio. Atamu y Atán son apellidos que derivan de quienes fueron bautizados como Adán. Y esa es la forma en que podemos entender el origen de algunos patronímicos de la isla. Y esto en función de que eran jefes de familia. Y en el tratado que hacen con Chile, en la propuesta de soberanía, plantean que ellos entregan la soberanía, pero se reservan los títulos que están investidos. ¿Qué títulos son esos? Los títulos de jefe de familia, porque eso les daba poder sobre el territorio y la capacidad de representar políticamente a toda la familia. El libro que tempranamente reúne todos estos antecedentes es La Isla de Pascua de un nacido dominio, de Víctor Vergara Márquez de la Plata. Y aquí tenemos una foto que saqué de las fotocopias que yo tenía de este libro, que me lo conseguí en la Isla de Pascua, cuando recién llegué. Y si se fijan, está con la dedicatoria es el autor, para decir, el libro que yo tenía fotocopiado, su original era el libro del padre Sebastián Engler, con dedicatoria del autor. El padre Sebastián Engler fue el principal investigador de la isla, y este investigador, de puño y letra, escribe lo siguiente. Él recibe información que anota en el anexo 12, que es donde está la sesión de soberanía de los jefes Rapa Nui a Chile. Y ahí se habla de Toopal. Soopal, dice Soopal. Y el padre Sebastián Engler toma nota y deja constancia que una explicación del señor de Messier Macé, de mayo 64, donde él le cuenta el origen de este concepto, y esto sería un cargo, y significaría 5 y tiene que ver con los dedos de la mano, que cuando se unen y se empuñan, tiene una fuerza que los hace uno solo. Por lo tanto, es la mejor forma de ver o entender el concepto de fuerza, de cohesión política. Y eso, imagínense, miles de años solo los Rapa Nui conservaban todavía un referente político de organización que había sido compartido y era compartido por el resto de la Polinesia, pero del cual ellos habían desconectado más de 1000 años antes. Vean la capacidad de los Rapa Nui de conservar sus tradiciones. Aquí tenemos una nota del año 30 y una referencia a otra nota del año 226, referente a la familia Ito. La familia Ito que tuvo el conflicto por el Hotel Angaroa, que hoy día está resuelto eso ya, y se les devolvió en febrero de este año, se les devolvió el hotel, el terreno mejor dicho, donde está el hotel. Se reconoció la justicia de su demanda. Y esto nace porque estas son fotocopias o registros de un libro que se llamaba Registro y Memoria Anual, Balance y Memoria Anual, que tenían los marinos, el inspector que tenía el delegado marítimo en la isla, que nace de una antigua norma de 1916 que le entrega a los Rapa Nui tierras y que establece la forma de sanearlas. Y establece que hay que entregarles tierra a los Rapa Nui, a entregarles, delimitarles sus tierras, y que ellos después tienen que regularizarlas para que den la propiedad efectiva de las tierras. Como se hace en el resto de Chile con todas las personas que regularizan la tenencia regular de la tierra. Pues bien, esta ley de 1916 se ejecutó cuando el vicario castrense, Monseñor Rafael Barsalas, viaja a la isla en el crucero de la Armada de ese año, la corbeta General Baquedano, y él da cuenta que entregó las tierras a los Rapa Nui, a todos los Rapa Nui se entregaron tierras, y da el primer paso para que empiecen a regularizarse estas tierras. No tenemos mapa de eso, no hay un plano, no hay un acta detallada. Se informó incluso el Vaticano que había pedido antecedentes de esto. Pero entonces algo tan delicado, ¿cómo lo hizo sin dejar un registro específico? Y lo que entendemos es que sabiamente, muy sabiamente, Monseñor Edwards lo que hace no es entregar por parte del Estado tierras a los Rapa Nui, no. Él, a nombre del Estado, reconoce a los Rapa Nui las tierras que están ocupando.
De esa forma se evitaba el conflicto. Hay un texto de un autor Rapanui con dos especialistas continentales, Cartografía del Conflicto, de, que aborda este tema de la propiedad de la tierra, lo recomiendo, está en la bibliografía, en el cual se aborda cómo la entrega de tierras seguía una formalidad continental, pero que en la práctica reconocía la tradición Rapanui. Y eso mantiene vivas y fortalece las tradiciones polinésicas que hasta el día de hoy los Rapanui las reconocen como propias. Aquí vemos que un plano de una propiedad, justamente la propiedad de los Itola, que estuvo en conflicto tanto tiempo, y este plano hay que hacer notar que estos planos recién se realizan en el año 1928. Antes, el libro de propiedad de registro anual daba el deslinde específico, daba las medidas exactas, pero no había ningún plano. Entonces uno se pregunta, ¿cómo manejan detalle? ¿Cómo relacionan los terrenos con otros? La verdad que a diferencia nuestra, ellos no tenían problemas de pelear por tierras, porque cada tierra de la familia y nadie ambicionaba la tierra de otro. Pero llama la atención las líneas rectas. Vemos aquí el plano completo, 1928, donde se ve que hay mucha línea recta. Y eso no pareciera ser un deslinde natural. Entonces, ¿qué era? Vemos bien que aquí el plano dice distribución de las propiedades de los nativos en Angaroa, Isla de Pascua. Si habla de propiedades es porque el plano necesariamente es anterior a la inscripción fiscal del año 33. Y esa inscripción que estamos viendo aquí en la foto la tomé yo en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, ya no está, fue enviada al Archivo Nacional y todavía no se saca de la caja donde fue embalada, por lo tanto, quédense con esta imagen porque es difícil va a ser difícil esperar encontrar otra, donde se ve la inscripción fiscal de la Isla de Pascua en virtud de este plano. Y este plano específicamente dice lo siguiente. Uno se va al detalle y en Angaroa está marcado, hay una consigna ahí. Dice Angaroa ver plano y dice ERT en proyecto, señal de llamada CDP. Hoy día, a las personas que hemos preguntado por esto, nos dicen que ERT debería entenderse como estudio de regulación de título, que esa es la etapa una vez que las personas plantean que su territorio o el terreno que ocupan irregularmente lo quieren regularizar, que fue la norma que expresamente para los Rapanui se hizo el año 16 y que por inscripción fiscal se detuvo. Pero los marinos les dijo que no tenían que seguir inscribiendo gente, por lo tanto ellos siguieron inscribiendo gente que cada vez que una forma muy, muy natural dentro de los Rapanui, cada vez que se constituía un nuevo matrimonio, querían terreno propio, se tomaban el terreno, ocupaban un terreno cercano de los padres, iban de los marinos y dejaban constancia de que lo estaban ocupando. Y los marinos toman nota de la realidad. Chile, por lo tanto, aunque en el papel aparece el delegado marítimo, Monseñor de Edward, quien sea, entregándole tierra a los Rapanui, en la práctica, más allá del discurso, el dato concreto es que el Estado chileno, a través de sus agentes, reconocía a los Rapanui las tierras que ya habían ocupado o que estaban ocupando. Ahora, insisto en estas líneas tan rectas, que no parecen como naturales, que como esto no es tradicional. No, esto corresponde a hablamos de los púculos mucus, ¿se acuerdan? De los que hacían naturalmente los seres humanos y se respetaban, de otros que tenían que ser físicos. ¿Y por qué eran físicos? Porque en 1868 empiezan a llegar grandes cantidades de animales a la isla, y pasa a ser una estancia ovejera, y por eso se requería pircas. Estas eran las pircas en Angaroa. Esta foto de 1917, que cuando el administrador lleva una cámara fotográfica saca muchas fotos y por eso se han conservado tantos de ese año en adelante. Se fijan, son pircas grandes para que no pasen las ovejas. E incluso en 1895, Merlet, el arrendatario de la isla, el fisco, dispone que su delegado, su administrador, que además es delegado marítimo, haga una pirca en torno a todo el poblado. Y esa pirca encierra a los Rapanui dentro de lo que es Angaroa, y de ahí no pueden salir. No pueden salir y se conservan ahí y se genera un nuevo conflicto.
De hecho, el tema de las pircas es recurrente y es parte de la forma de vida de los Rapa Nui en esa época. Aquí vemos un plano de la estancia de los corrales de piedra que había en toda la isla, para que por temporada los animales, las ovejas comieran el pasto y fueran avanzando por etapas. ¿Se fijan? La pirca es una forma tradicional de la cultura ovejera, que fue la forma en que Isla de Pascua se incorporó al comercio mundial. La Isla de Pascua pasa a ser un estancia ovejera y la lana en este siglo XIX pasó a ser un elemento importantísimo y de aquí se iba a Inglaterra para ser procesada. En la actualidad podemos todavía reconocer muchas pircas en la isla, y estas pircas serían las que aquí nuestro amigo, que en ese tiempo era director provincial de bienes nacionales, eh, nos marcó para de entender la ubicación de las pircas que aún se conservan. Rodrigo Sepúlveda Úbeda, que fue quien hizo este trabajo, él marcó aquí las pircas que hoy día todavía son visibles. Estas pircas dan a entender que las propiedades de los nativos, como dice el plano, las propiedades de los Rapa Nui, son las que les dan el título de jefe de familia. Y estas familias tenían su territorio demarcado por estos muku o pircas. En concepto, la palabra pirca es quechua y la trajimos de la guerra del Pacífico porque ya se ocupaba mucho, pero hoy día ya es una palabra chilena, digamos, pirca, se ocupa en todas partes. Y para los Rapanui, que una palabra desconocida, correspondería a muku, que era esta forma natural de hacer límite de la propiedad para prevenir que se la coman las plantaciones de los animales. Y entendemos, por lo tanto, que los terrenos familiares en Isla de Pascua están marcados por pircas que eran existentes desde 1868 por las ovejas que introdujeron los Sagrados Corazones, los sacerdotes. Por lo tanto, cuando llega el Estado chileno a hacerse cargo de la isla, los terrenos ya estaban cercados, ya tenían familias responsables, propietarios del terreno. Por lo tanto, la tradición de política que integra la soberanía de Chile nace de estos lugares. Tenemos que hacer notar a su vez que en estos lugares y en todas las islas, cuando llegaban occidentales, acampaban y cuando se a la carpa. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera hostería de la isla, que era propiedad de ONSA. ONSA era una empresa fiscal, hotelera nacional, sociedad anónima, y ellos se hacían cargo de recibir a todos los pasajeros que traía LAN Chile, que también era fiscal, que tenía un contrato de exclusividad con Lars Lindblad, un operador turístico a nivel internacional, a nivel mundial, turismo de elite, que quien tenía eh, la exclusividad de los pasajes del avión LAN Chile. ¿Se fijan? Y los llevan en carpas. Es así como cuando llegan a esta nueva, se colocan en el sector de Apina, donde está la familia Ito, se encuentren con que en ese lugar, en el anterior había mucho viento, aquí había mucha agua y se embarraban, por lo tanto se hacen tarimas. Esta estructura permitía que los occidentales, las personas que viajaban en el avión, habitaran estas carpas con esos techos de fonola y podían vivir. Para los Rapa Nui, la tierra tenía distintos usos y permitían usos, lo que no era entregar la propiedad, porque eso no se podía entregar. Y así como esto después se construye, diría, en un conflicto que ya se solucionó afortunadamente. La reflexión de todo esto es que hubo terrenos como los que la Perú reconoce ahí, están claramente demarcados, donde los Rapa Nui practicaban la agricultura, donde plantaban o cultivaban o recolectaban plantas, frutos, etc. Y esos terrenos estaban adscritos a una familia, y la familia no podía desligarse de su terreno, podía permitir el uso, el paso, etc. Hay estudios arqueológicos modernos que explican que los recursos de la isla eran compartidos, pero lo que no se puede compartir era la propiedad de la tierra, porque la caínga de la tierra era exclusivamente de la familia, y eso era intransable. Muchas gracias por la atención y espero que lean el libro. ¿Eh? Gracias.
Gracias, por supuesto, a quienes estuvieron acompañándonos, la editorial Rapa Nui Press, que son parte de esta presentación del libro Kainga, una historia familiar interesantísima, la conversación, la exposición más bien, y la conversación que se da también de manera digital a través de nuestro YouTube, donde estamos transmitiendo todas estas actividades en el marco de la Lluvia de Libros 2020, lluviadelibros.cl. Recuerden, gracias a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube, es importante que lo hagan, que pongan la campana para que así puedan tener una actualización de todas las actividades que estamos realizando todos los días. Vamos cerrando la primera parte, la de la mañana, comenzamos a eso de las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde comenzamos con las actividades de la tarde, tenemos muchísimas novedades para ustedes, así que los dejamos totalmente y cordialmente invitados a que sigan conectados con nosotros. Recuerden, a través de todas nuestras redes, lluviadelibros.cl. Pero ahora en lo concreto, en un ratito más tenemos una. Yo me equivoqué, me emocioné, me entusiasmé. Ahora viene un ratito, una actividad más y después tenemos el break. Sí, yo ya me quería ir a almorzar, pero es muy temprano todavía. Así que quédense con nosotros, en un ratito más volvemos con otra actividad aquí en Lluvia de Libros.